y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti anhelamos, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Es nuestra oración hoy, papá, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Dáselo ahí y habitar, papá, y habitar en tu presencia. Menguar, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Y le podemos decir: Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres el amigo que nos ama. Así que cántelo con nosotros allá desde su casita. Sí, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres
amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. En este tiempo de Pentecostés, dile a Él, deseamos su presencia, Señor. Queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en todas las áreas de nuestras vidas, Dios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, Señor, en todo lo que somos, podamos honrarte a ti, podamos decirte, tú eres nuestro Rey. Una vez más, dilo. Tú eres Rey, Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levanta. Una vez más, dile, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Oh sí, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y decimos, y por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él, y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo, una vez más, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en Él, y
Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él. Y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré en Él. Y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Una última vez decimos todos, y por eso yo me gozaré en Él. Y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Me gozaré en el Señor. Buenas tardes para todos, qué bueno es poder disfrutar de la presencia de Dios juntos. En este momento vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que tú nos has dado de ser bendecidos de tu parte. Gracias porque nos permite ser administradores de eso con lo que tú nos has bendecido. Y hoy queremos honrarte y alabarte, Señor, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque sabemos que tú vas a multiplicar en gran manera nuestra fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos amigos, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y también recuerden enviar su soporte al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerden también que está el correo de contabilidad @templobelen.org. Allí pueden enviar entonces sus soportes de diezmos y ofrendas. En esta noche queremos recordarles que estamos volviendo a la presencialidad con nuestros ayunos. Ya tuvimos esta semana nuestro primer ayuno presencial y fue muy especial poder tener a muchos de nuestros hermanos aquí en la iglesia y ayunar y orar juntos. Tuvimos una muy buena asistencia, así que no se lo pierda, está totalmente invitado para estar en estos ayunos todos los martes a las 9 de la mañana. Bienvenidos para todos. Y ahora los dejo con el pastor Isaí. Bendiciones para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder compartir con ustedes de nuevo en la bendita palabra de Dios, reunidos alrededor del amor de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos cada vez más que todas las cosas que Él nos ha dejado por herencia puedan ser significativas en todos nosotros. El amor de Dios está contigo y está conmigo. Y por eso le damos gracias a nuestro Señor, porque Él nos está dando bendición abundante, preciosa. Lo mejor que nos pueda pasar en la vida es caminar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Padre Santo, estamos contentos y queremos orar por cada persona que nos está viendo en este momento, que está escuchando tu palabra, que quiere compartir con todos nosotros como familia de la fe, Señor. Somos Templo Belén. Queremos compartir como casa de pan el pan del cielo. Pero no solamente lo queremos compartir, Señor, entre nosotros, sino con aquellos que están necesitados. Por eso, de tu gracia que hemos recibido, queremos compartir a otros, Señor. Por ello, somos una iglesia misionera. Por eso nos comprometemos a orar, a enviar y a dar, Señor amado. Por eso nos comprometemos a ir y visitar a aquellos pueblos no alcanzados. En este momento, Señor, te queremos pedir específicamente por aquellos lugares donde queremos enviar a nuestros obreros transculturales, pero que las dificultades para llegar al país por asuntos de visa y este tipo de cosas es complejo y es difícil. Señor, queremos compartir tu amor y nada hay que lo impida, Señor,
Por eso te pedimos que obres milagros, que empieces a tocar vidas, corazones y que tengamos formas creativas de poder llegar a todas las naciones, a todos los pueblos y tribus del mundo que no tienen la oportunidad de conocerte. Queremos compartir de tu amor y llegar a cada uno de ellos. Por eso clamamos por milagros, Señor amado. Clamamos por todos aquellos obreros que se están levantando, Dios, que tú estás llamando, que están iniciando procesos de capacitación para hacer la tarea de la mejor manera posible. Padre Santo, y te pedimos en esta hora que nos ayudes a crecer en la fe a través de tu palabra. Estamos en un momento complejo y difícil en nuestra nación Colombia, Señor. Por supuesto que entendemos que todos los tiempos para un país fluctúan en cuanto a las problemáticas, Señor, el tipo de ellas. Pero entendemos por tu palabra que Satanás, el enemigo de nuestras almas, procura matar, robar, hurtar y destruir. Y no tiene un tiempo específico para hacerlo. Es su labor, su tarea y su objetivo. Pero también entendemos que tu Hijo Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso clamamos por nuestra nación, clamamos por nuestro país y te pedimos que nos des palabra para que nos oriente y nos guíe cómo comportarnos como cristianos según la medida de tu palabra y no según las insinuaciones de los hombres, el pensamiento del hombre, el pensamiento de aquel que de una u otra manera ideológicamente, Señor, quiere decir una cosa o decir la otra, oh Dios. Confiamos y creemos en ti y descansamos en tu presencia. Gracias, oh Dios, porque tu palabra nos alimenta. En Cristo Jesús. Amén. Una de las preguntas que bien nos podemos hacer en esta época es ¿cómo tomar las mejores decisiones en cuanto a todos los aspectos que conciernen con nuestro comportamiento social, comportamiento familiar? Al fin y al cabo, Dios no nos creó seres individualistas, nos creó para que habitáramos no solamente con Él, en su presencia, en comunión con Él, sino que pudiéramos compartir la vida con las personas que están a nuestro alrededor. Ese es un desafío gigantesco que todos tenemos. ¿Por qué? Porque no es fácil la convivencia. Porque la naturaleza pecaminosa nos ha enseñado a ser egoístas, a querer levantarnos sobre los demás y tomar control de ellos, encontrando que la manipulación juega a nuestro favor. Pero el cristiano no debe ser así. ¿Por qué nosotros como creyentes tenemos tantas dificultades para vivir una vida, digámoslo así, normal para las demás personas? ¿Por qué siempre decimos a menudo que somos contracultura? Pues me permito en esta hora como pastor y considerando que es importante hablar un poco del tema, cómo el cristiano sobrevive ante las cosas que naturalmente el hombre hace. Por ejemplo, cuando se toman decisiones en un país, se toman decisiones económicas, se toman decisiones políticas, se toman decisiones en la educación, se toman decisiones en qué va a pasar con la siguiente generación. Y todo esto tiene que ver con la forma de gobierno. Y la discusión siempre se hace a menudo en el seno de la iglesia cristiana. Y se trata de simplificar, cosa que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, hay sistemas que son más cristianos que otros. Cuando hablamos de sistemas, normalmente estamos hablando de aquellas formas que el hombre se ha ideado creyendo conveniente formar o diseñar para supuestamente tener mejor convivencia en una ciudad. Y desde que eso ha sucedido, que es siempre, ha habido estilos y formas de gobierno, formas de política, formas de comportamiento, formas de control. ¿Cómo el cristiano sobrevive ante todo esto? Tal vez usted se preguntará y dirá, pastor, ¿por qué de una vez no nos dice por quién votar en este caso que estamos cerca de las elecciones? ¿O qué debemos hacer los cristianos? ¿Debemos de señalar a aquel político y estar a favor de este? Nada más lejos de la realidad. Es más, me gustaría que fuera así de sencillo, que pudiéramos decidir simplemente con un por este o un por este otro. Este es bueno y este es malo. El único que puede conocer las cosas en su real dimensión se llama nuestro Padre Dios. Es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, el único que puede conocer. Jesús decía, yo conozco los corazones, conozco las intenciones del corazón del hombre. Eso lo manifestó Jesús muchas veces en los evangelios. Nosotros somos simples seres humanos que no tenemos la capacidad de ir más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen.
Y para tener discernimiento definitivamente se necesita de ser espirituales. Por eso el consejo y lo que me propongo, por lo menos en algunas enseñanzas en estos días, es mirar qué dice la Biblia para que nos pueda ayudar. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y nos dice el famoso capítulo 12 de Romanos, que es bastante conocido. Me gusta hablar de él, me gusta mencionarlo. Y quiero anticiparles un poquitico de la segunda parte de esta lectura, que no vamos a tratar en definitiva hoy, pero vale la pena leerlo para entrar en contexto. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Padre, esta es tu palabra y la necesitamos con suma urgencia, no para esta época, sino siempre. Por eso ayúdanos y guíanos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para poder enfocarnos de manera correcta, debemos de recordar que la carta a los romanos escrita por el apóstol Pablo fue escrita a una iglesia que ya tenía mucha gente que no era judía, no conocía el contexto de qué realmente fue lo que había pasado. Ahora ellos eran creyentes, ahora ellos seguían a Jesucristo, pero había una lucha. Precisamente los judíos, que eran los herederos de las promesas del Antiguo Testamento naturales, porque fue el pueblo escogido como instrumento, no el preferido en el sentido que Dios iba a querer a Israel y odiar a los demás. No, ese no es el sentido. Lo escogió como instrumento para poder mostrarle a toda la humanidad cómo Dios amaba a cada ser humano y darle la oportunidad así entonces de poder acercarse de nuevo al Padre, porque el pecado los había separado. Entonces, esta carta a los romanos, en esta lectura que acabamos de hacer, nos plantea un por lo tanto. Ese por lo tanto aparece varias veces en la carta a los romanos. Y aunque hicimos la lectura para que entendamos que hay un conflicto entre el pensamiento del mundo y el pensamiento del cristiano, que es básicamente lo que vamos a tocar de este pasaje, debemos de ir más atrás, al principio o más al principio de la carta a los romanos, para entender plenamente qué nos está hablando. Y entonces no hacer lecturas aisladas e interpretaciones que se van volviendo subjetivas o parciales, porque todo el libro de los romanos tiene un propósito mucho mayor que simplemente decirnos no se dejen contaminar por el pensamiento de este mundo. ¿Por qué lo dice y qué es lo que busca? Pues una de las cosas que requiere entenderse es que hay un pensamiento del mundo y hay un pensamiento que es de Dios. Entonces, si decimos que no nos debemos contaminar con ese feo pensamiento mundano, yo también, implica esto, debo de estar seguro cuál es el pensamiento cristiano, para que entonces estemos claros y podamos distinguir entre los dos. Para eso es necesario buscar otros por los tantos. Hay varias veces dice por lo tanto. Cuando el apóstol Pablo escribe por lo tanto, en otras versiones dice de otra manera o consideren esto, en fin. Lo que está diciendo básicamente, esto que voy a decir es un tema nuevo y es muy importante y es cardinal. Es de lo más expresado por Dios de manera vehemente y fuerte para nosotros, que debe estar supremamente claro y actúa a modo de valor y de principio para nosotros en el deseo de Dios de bendecirnos. Por eso quisiera que leyéramos entonces Romanos 5, 1 y 2, para entender el primer por lo tanto. Dice así la Escritura: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe,
Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Muy bien, habiendo leído Romanos 12, que luego trataremos en otra oportunidad, y recuerden que este es un paréntesis que estamos haciendo al estudio de la carta a los Corintios, carta que vamos a terminar completa, la primera carta, y ya veremos cómo continuamos con la segunda en algún momento. Pero queremos hacer este paréntesis en estos días por algunas razones importantes. Primero es la palabra de Dios. Otra cosa es que vamos a variar un poquitín, pero básicamente creo que es oportuno para el momento que vive nuestra nación. Para que nosotros partamos no de las murmuraciones, de las insinuaciones, de los pensamientos subjetivos que precisamente las redes sociales y que los intereses del momento de todos los movimientos políticos traen consigo. Porque todos tienen un deseo, y ese deseo lícito, de llegar al poder a través de las urnas y de la votación, cosa que es lícita, como decía, es legal. De hecho, es la forma en que se escogen los gobernantes de nuestro país, que es democrático. Ahora bien, esta enseñanza no busca sugerir un candidato o candidata en particular o un movimiento X o Y. Más bien busca descubrir por qué nosotros los cristianos somos distintos y diferentes, por qué pensamos diferente. Y ojo, que muchas veces, aún como creyentes, tenemos unos pensamientos políticos diferenciándonos de los pensamientos del mundo. Eso creemos, que ni siquiera reflejan, por supuesto, el pensamiento que no queremos del mundo, pero tampoco reflejan el pensamiento que Dios quiere. Oh, sorpresa nos trae la palabra de Dios. Ahora bien, entendamos pues con este por lo tanto del capítulo 5, ¿qué quiere decir? Básicamente este pasaje introduce un tema que usted se va a sorprender cómo nos empieza a aclarar la mente. Ese por lo tanto dice que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. A eso nosotros los creyentes le llamamos la justificación. Ahora, todos entendemos por justificación cosas muy sencillas y simples. Por ejemplo, cuando se nos llama la atención por algún asunto o comportamiento o un error que cometimos en el trabajo, en la casa o en cualquier espacio, o aún en las relaciones sentimentales de novios o conyugales, o entre padres e hijos, se nos llama la atención y nosotros para quedar bien, simplemente utilizamos eso, la justificación. Déjame, yo te explico. Mira, yo te explico por qué hice esto. Y de esa manera, si yo estoy siendo acusado por algo real o ficticio, o por lo menos yo me siento acusado, yo procuro con esto levantar mi nombre y decir, hombre, si lo hice por esto, de tal manera que quedo como empatado con la situación. O simplemente yo automáticamente estoy diciendo, soy inocente y mi justificación es esta. Pues realmente ese es un muy buen ejemplo que nos permite entender un poquito lo que Dios nos quiere decir con la justificación. Cuando somos declarados justos a los ojos de Dios, es precisamente porque de algo estamos acusados. El mismo Jesús enseñó que por cuanto todos hemos pecado, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. No hay ninguno bueno. Eso le repitió el Señor a un joven rico que le estaba preguntando. Y Pablo luego expresa la misma idea. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, siendo el creador de cielo y tierra, nos creó perfectos en amor y en bendición. Pero el hombre, cuando desobedece a Dios y come del árbol que no debía comer, entonces merece la muerte, porque así estaba declarado. Merece la muerte. No había oportunidad de redención. No había oportunidad de poder seguir viviendo de la manera en que Dios nos había creado. Pues estoy hablando desde la perspectiva humana, porque en la presencia de Dios, esto es que Dios lo conoce todo, Él también sabía que el hombre iba a fallar. Y no vamos a explicar mucho de eso. Pero básicamente Dios entonces, de manera sobrenatural, trae una provisión para que ese hombre y esa mujer, esa raza humana que ahora ante Dios, siendo santo y justo, se veía como una raza pecaminosa y pecadora que había fallado al plan de Dios, entonces Él la pueda volver a ver bella, hermosa,
santa, sin pecado y sin mancha. Para eso el hombre tenía que ser justificado. Pero ¿cuál es el problema? Que somos culpables. No hay una justificación desde el ángulo nuestro, desde nuestro comportamiento y capacidad. Por eso se necesitó poner un sustituto. Eso es como si yo te debo 1,000,000 de pesos y no tengo con qué pagar, pero un amigo mío viene y te los paga. Pues la deuda está saldada, pero realmente yo no la pagué, la pagó otro. En esos términos y en ese sentido aparece Jesucristo como el que justifica nuestras vidas. Él no pecó, pero en el momento de pagar por la pena que teníamos por causa del pecado, que era la muerte, en lugar de morir nosotros, Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿qué nos dicen las Escrituras? Que somos justificados por Jesucristo. Pero para que eso se haga efectivo, dice, justificados pues por la fe. En otras palabras, simplemente necesitamos creer. Todos los seres humanos creen, pero también los seres humanos somos incrédulos. Todos creemos en algo, creemos en personas, creemos limitadamente porque creemos basados en nuestra emoción, en nuestra perspicacia, en nuestros sentidos que nos dicen puedes creer y confiar en esto. Pero muchos de nosotros, por ejemplo, si estuviéramos caminando en un lago congelado y vemos que está congelado, queremos caminar, pero a veces confiamos, ¿será que se quiebra el hielo o no se quiebra el hielo? Pues tocamos, empezamos a tantear un poquitico, golpeamos y decimos, creo que esto aguanta. Y muchas veces nos podemos equivocar. Y eso aplica para las relaciones, aplica para las construcciones, aplica para todo. Por eso existen los test o existen las pruebas de calidad. Bueno, debería haber prueba de calidad hasta para las relaciones humanas. Porque tenemos una limitante. Entonces creemos, pero nuestra forma de creer siempre estará limitada. Y eso implica que así como creemos en algo, no creemos en otras cosas o somos incrédulos. Entonces, hay una limitación. Es más, podemos creer bien o podemos creer mal, porque el hecho de que yo crea en algo no quiere decir que eso sea bueno, porque el creer en algo no le hace moralmente bueno o no le hace moralmente malo si yo creo en eso o no creo en eso. Entonces, porque no creo en eso, es malo. Si tú no conoces a una persona, no la conoces para nada, ¿cómo puedes creer en esa persona? Ahora, no crees en esa persona porque no lo conoces, eso no lo hace malo. Si crees en una persona porque lo conoces y le aprecias y te cae bien, tampoco lo hace bueno. Entonces, debemos entender que la manera de creer se vuelve subjetiva. El problema es que si nuestra creencia limitada es subjetiva, y usted se preguntará en este punto, ¿y qué tiene que ver esto con todo eso de los sistemas de pensamiento? Y cómo nosotros debemos como cristianos tener mente clara para poder tomar las mejores decisiones, no solamente en política, sino en el amor, en el trabajo y en todo. Pues precisamente aquí está esta declaración de la palabra del Señor. Creer, es tan importante creer de la mejor manera posible. Y si nuestras creencias son subjetivas, entonces tendrán que ver con mi alcance, con mi capacidad. Tendrán que ver con mis experiencias que me amargaron o me alegraron. Tendrá que ver con lo que me enseñaron, el sistema de creencias que yo tengo, con mi formación, con mi cultura. Y todo eso es demostrable hasta la saciedad. Tiene muchos puntos vulnerables, demasiadas variables que no son suficientes para que yo esté seguro que mi creencia normalita, natural, será suficiente. Porque resulta y pasa que siempre será subjetiva, de acuerdo a mi experiencia. Y encontramos otro problema, que según la palabra de Dios, la verdad, Jesucristo es absoluto, la verdad es absoluta. Porque si la verdad es relativa, empezamos a tener problemas. Vamos a mirarlo un poco más adelante. También se nos habla de que somos justificados por Jesucristo, por nuestro Señor Jesús y exactamente por lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Fue a la cruz, vivió, caminó primero entre nosotros, nos mostró un modelo, luego va a la cruz, muere. Pero después de morir, dice la palabra del Señor, que el velo del templo se rasgó, dice que hubo obscuridad, pero que Él venció porque a los 3 días resucitó. Entonces, al vencer la muerte, ya nos justifica, es por su obra. ¿Qué nos ofrece este segundo punto?
que la fe en Jesucristo ya nos muestra ese lado de creer objetivamente. En el primer punto es por fe, necesitamos creer. Pero no es solamente creer, porque hay algunos que creen que la fe es la que salva. La fe te salvará. Algunos piensan que honrando la fe y teniendo una fe nos vamos a salvar. No, porque es subjetivo. Necesitamos tener esa parte objetiva de la fe. ¿En quién ponemos la fe? Y la palabra de Dios nos ofrece a Jesucristo, el objeto de nuestra fe. Es por la obra de Dios. Entonces, aquí empezamos a generar una dependencia del Hijo de Dios. ¿Qué pasa? Que Jesús es el mismo Dios y es Dios, es absoluto y es total. Entonces, aquí empezamos a tener problemas con la raza humana. Yo soy humano, pero existe una alternativa distinta a esto de tener fe objetiva. ¿Quién es Dios? Se llama el humanismo, el hombre por el hombre. El hombre es capaz por sí mismo, él todo lo puede. Tenemos que ser mejores seres humanos. ¿Y quién me dice cómo ser mejor ser humano? ¿Otro ser humano? Si el otro ser humano falla como yo, tiene la nariz en el mismo punto, los ojos, las orejas, comete los mismos errores, es limitado, todos tenemos que morir en algún momento. Nuestro pensamiento, por genial que sea, siempre tendrá una limitante y se equivocará en algún punto. Entonces me pregunto yo, y de manera lógica y objetiva, ¿cómo otro ser humano igual a mí? Sí, podrá haber estudiado más, pero él también tiene una cultura, sus estudios, de alguna manera, aunque sean buenos, lo empiezan a prejuiciar en cuanto a lo que va a decir y va a opinar. ¿Por qué? Porque se basa en lo que conoce. Y entonces lo que no conoce, ¿cómo lo medimos? Yo tengo otros conocimientos. Cada ser humano tiene una forma de ver la vida. Tiene una época, tiene una familia, tiene tantas variables alrededor suyo que nunca podrá ser objetivo. Entonces, el humanismo que se define de esta manera, el humanismo es una corriente de pensamiento que se basa en el mismo hombre e ignora a Dios. Ahora empezamos a entender, y yo creo que ya todos se están acercando al punto donde dicen, bueno, pastor, ya comprendo. Por eso es que cuando los creyentes toman decisiones, tenemos que tener una base sólida, la palabra de Dios, si yo soy creyente. Encontramos pues que no dependemos del humanismo y que nuestra fe es objetiva en Jesucristo. Y en tercer lugar dice que somos justificados y que en esa justificación tenemos unos beneficios que para nada son merecidos. A esto se le llama beneficios inmerecidos. En otras palabras, no me merezco vivir, no me merezco tener todas estas cosas, pero por amor y por bendición puedo obtener aquello que había perdido. ¿A qué se refiere específicamente? Porque muchos hablan hoy de que el ser humano se merece muchas cosas. Estamos hablando del ser humano creado perfectamente y que se desconectó de Dios y que pecó. Entonces, como se apartó de Dios y no quiso seguir lo que Dios deseaba para su propio beneficio, el del ser humano, algunos dicen que Dios es egoísta, que Dios es manipulador, que Dios no deja al hombre ser libre. Al contrario, todo lo que le dio era para que viviera feliz, para que no hubiera muerte, para que todo fuera en bendición. Pero el hombre escogió otra cosa, entonces fallece, padece, se destruye la naturaleza, no administra lo correcto. Hoy, y felicito, sí, a aquel que piensa que hay que proteger la naturaleza, pues 2000 años después de Jesucristo hemos venido a descubrir que el hombre es el administrador de la naturaleza. Si Génesis, el capítulo 1, nos dice que Dios creó al ser humano, hombre y mujer, iguales ante Dios, varón y hembra los creó, y dice, les entregó todo, fructificad y multiplicaos y sojuzgadlo todo, administrarlo todo. Por eso la tierra gime con dolores de parto por su redención. La palabra de Dios es la que nos anticipa y nos anuncia y nos recuerda el deber administrador del hombre con la naturaleza. Entonces, hoy apenas se viene a descubrir que hay que cuidar la naturaleza. La Biblia ya lo enseñaba. La Biblia ya lo demuestra. La Biblia nos recuerda que el hombre cayó de esto. Entonces, en esa idea, ¿nosotros qué mereceríamos? Estamos destruyendo el planeta, nos estamos destruyendo unos a otros, nuestro sistema de pensamiento siempre sacándole ventaja a los demás, discutimos y peleamos por todo. ¿Qué merecería una sociedad así, donde nadie quiere hablar con nadie? Pues se acaba todo, se destruye todo, no hay conciliación, no hay comunicación, no podemos caminar juntos.
No merecemos entonces ser felices. Es triste, es duro, pero así es. Entonces allí es donde, por creer, somos justificados, pero creer objetivamente en Jesucristo. Y cuando hacemos esto, entonces, sin merecerlo, regresamos al Padre. Regresamos a una comunión total y perfecta con el Señor por la obra de Jesucristo. Ahora, lo más interesante es que nosotros, de una u otra forma, no podemos estar pensando que todo el mundo nos debe cosas. Nos debe Dios. Por eso peleamos con Dios. Nos debe mi papá, me debe mi mamá, me debe mi hermano, mi hermana, me debe mi vecino, me deben los ricos, me deben los pobres, me deben los negros, me deben los blancos, todo el mundo me debe. Oh, yo soy el centro del universo. Ese es el más férreo comportamiento egoísta que precisamente, y es justamente el pecado con el cual describe la Biblia, cayó Satanás. Quería ser igual a Dios, su egoísmo y querer subir a la altura de Dios. Él no era Dios, ni es Dios, ni será Dios, por no ocupar el lugar. Dios le había creado de buena manera. Así sucede con la raza humana. Nosotros no podemos ser egoístas y pensar que el mundo gira alrededor nuestro. Por eso, cualquier insinuación donde yo siempre me considere súper, hiper, mega inocente, me pone en la condición de ni creer en Jesucristo. Porque si yo no acepto que soy culpable, no necesito un sustituto. No necesito a Jesús que se ponga en mi lugar para que Él muera en lugar mío. Él ya murió por ti y por mí. Entonces, cuando el ser humano empieza a considerar que todo el mundo le debe, que siempre es el inocente y que los demás son culpables, eso tiene unos tintes emocionales, espirituales, sociológicos, políticos, de convivencia, lo que usted quiera. Cuando el hombre empieza a reconocer, sí, he fallado, y yo empiezo a mirar a Dios, y lo hago por Jesucristo, entonces empiezo a tener el favor inmerecido de Dios. Los problemas que hemos heredado en nuestra naturaleza humana. Primero, hay creencias. Creencias como cuáles: el animismo. El mundo físico está animado por espíritus poderosos y controlan el destino de los pueblos. O tenemos por otro lado el secularismo. La realidad es física y meramente física, no es trascendente o espiritual. Entonces, cuando empezamos a jugar con el animismo, con el secularismo, en el secularismo todo se va volviendo relativista. El animismo, fíjese que hoy mucha gente dice, oh, hay que creer lo que creían nuestros ancestros. Y muchos de nuestros ancestros se daban golpes contra un árbol o se refregaban su cabeza cuando tenían dolor de cabeza contra una piedra. De tal manera que hay culturas en Asia donde van a las piedras y por tantos miles de años han refregado su cabeza contra las piedras, que ya hay una cavidad en la piedra que ha sido hecha a través de frotar la cabeza con la piedra. ¿Y eso quita el dolor de cabeza? Por supuesto que no. Hoy, como les debemos a otras culturas, entonces tratamos de pagarles, honrándoles en cosas que tal vez no son exactas, ni en ellos ni en nosotros. Porque nosotros también nos equivocamos. De hecho, yo diría que la primera forma de tratar a todo el mundo por igual es admitir que todos somos seres humanos, todas las razas somos seres humanos y como raza humana nos equivocamos. No se trata de justificarnos, se trata antes al contrario, de entender que nosotros debemos reconocer nuestros errores para luego tener una buena convivencia. El animismo se refiere a todas estas formas de darle a las cosas el título de dioses, la madre tierra, las piedras, los árboles, adoro los árboles, los animales, y otros ya adoran al mismo ser humano. El secularismo entonces simplemente confía en todo lo físico, pero ni siquiera podemos explicar científicamente todo lo físico que existe, por eso seguimos estudiando y estudiando y estudiando. Entonces, en contraposición con estas formas que son imperfectas y están en el ser humano, son respetables y tienen que ver con cosas reales de la vida, aparece el teísmo bíblico. Y digo teísmo bíblico porque hay teístas que creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es y existe, punto. Existe en realidad objetiva, porque la realidad objetiva puede ser conocida y fue establecida por Dios.
La realidad es personal y ha sido establecida por la persona suprema. Entonces, cuando solamente podemos entender que la realidad es objetiva, puede ser conocible. Cuando se vuelve subjetiva y relativa, pues cada cual dirá lo que mejor cree y mejor le parece. Pero empíricamente, esto es, si cada cual hace lo que quiere y como quiere, en su justificación y en su manera, ¿será que todo lo que haga le va a salir bien? ¿Qué tal una sociedad donde cada cual vaya por su lado? Debemos de tener normas entre todos, pero ¿quién decide cuáles son las normas? Aquí ya entramos en el terreno de lo político, en el terreno de lo que es gobierno. Si cada cual tiene su punto de vista y cree que todo es relativo, entonces ¿cómo podemos vivir en paz? Por eso es que hay tantas guerras. La única manera posible es que haya una norma, haya una constitución, haya una persona suprema que nos deje un mandamiento, que nos deje una manera de ver la vida y de convivir que esté por encima de lo relativo, subjetivo y limitado del ser humano. Entonces, por eso es que nosotros los creyentes no somos agnósticos. El agnosticismo, es la doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto, y especialmente la naturaleza y existencia de un Dios, en general de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. Entonces, el agnosticismo no niega la existencia de Dios, pero sí hace imposible llegar a Él. Precisamente, para concluir, Jesucristo hace posible que lleguemos al Padre. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano aceptar a Dios como realidad? O si lo ve tan lejano, ¿por qué no acepta que podría procurar acercarse a Él? ¿Por qué no acepta que necesita a Dios para tener vida? He tenido un tiempo hoy con ustedes compartiendo acerca de Romanos, la justificación, creer, pero creer en Jesús. Y sí es posible, inmerecidamente, porque no alcanzamos, no somos capaces de llegar a Dios, pero a Él le plació por Jesucristo que pudiéramos llegar. Por eso dice el Proverbio 8, 35 y 36, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor, pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Estas son palabras de Dios para nosotros. Si nosotros no aceptamos que hay un Dios superior, que hay una ley superior a la del ser humano, pues entonces tendremos que seguir peleando con nuestro subjetivismo e imponiéndonos leyes. Por eso los políticos pelean, por eso discuten, por eso proponen sistemas diferentes. Y nosotros los seres humanos que creemos en Dios, ya entendemos de plano que ninguno de ellos traerá satisfacción completa. Por eso, cuando empezamos a considerar quién podría ayudarnos para que en gobierno o en alguna manera de administración, en la casa o en el trabajo, lo hiciera de la mejor manera, es aquel que reconoce que necesita una ley superior y a un Dios superior. La relativización de todo hace imposible ponernos de acuerdo. El subjetivismo hace que cada persona pueda interpretar la vida de manera parcial y diferente. Entonces las reglas y situaciones siempre tendrán una medida personal y subjetiva. Por eso siempre los que gobiernan tendrán deseos de poder y de controlar, manipular a otros. El manejo de ese poder se pone al servicio de manera subjetiva en contra de los demás. Creer en Dios entonces es vital. Reconocer a Jesús es reconocer la necesidad de Dios para que todo marche bien y se sostenga todo. Porque Dios es el sustentador de nuestra existencia. Dios es el ordenador de todo. Y la Biblia es la constitución que contiene la estructura para que esto pueda ser posible. Y entonces, como dice el texto con el cual, el cual comenzamos, podremos vivir en paz. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Solamente Dios nos puede ofrecer la paz. Tengamos en cuenta esto, vamos a orar y luego seguiremos estudiando en estos días acerca de este tema para tener en nuestra mente por lo menos la estructura y pensar de la mejor forma al tomar nuestras decisiones. Padre, glorifícate en nuestra nación, glorifícate en nuestras vidas. Y queremos pensar bien. Por eso te damos gracias porque somos justificados, pues,
por la fe, declarados justos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Debido a esa fe, ahora podemos entrar con privilegio, inmerecido sí, pero podemos permanecer en ti y esperar con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que estén a nuestro alrededor. Oramos por Colombia, oramos por cada ciudadano, oramos por nuestro país. Guíanos y dirígenos. Oh Dios, una vez más, donde tú seas el centro, a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos y bendición para todos los que nos rodean. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Un abrazo, bendiciones para todos y nos escucharemos de nuevo y nos veremos en este espacio. Dios les bendiga.